Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Corte Constitucional admitió el estudio de una demanda contra la creación de la zona binacional colombo-venezolana, lo que podría generar una posible suspensión del memorando suscrito entre los dos países. El demandante argumenta que el acuerdo constituye un tratado internacional que debió ser aprobado por el Congreso de la República y sometido a control previo de la constitucionalidad por parte de ese alto tribunal. 6 exministros de Hacienda y de Transporte enviaron una carta al Gobierno Nacional en la que cuestionan el borrador de decreto que pretende redistribuir las vigencias futuras aprobadas en proyectos de infraestructura de transporte bajo el esquema de asociaciones público-privadas. El documento señala que la iniciativa es inconstitucional y que regula asuntos que solo pueden ser modificados por el Congreso de la República y no por el Gobierno. La comunicación es firmada, entre otros, por los exministros Ángela María Orozco, José Antonio Campo, Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo. 34 militares permanecen secuestrados en el Guaviare. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el hecho se presentó el pasado domingo en jurisdicción del Retorno por parte de al menos 600 campesinos. En la misma zona fue abatido alias Dumar, cabecilla de las disidencias, al mando de alias Iván Mordisco. El jefe de la cartera de defensa aseguró que estas personas presuntamente infiltradas o amenazadas por las disidencias de las FARC, por las disidencias de alias Iván Mordisco, están exigiendo la entrega de un supuesto civil que murió durante la operación militar contra las disidencias en esa región del país. Entre tanto, Anderson Vargas, alias Kevin, cabecilla principal de la columna Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC, se entregó voluntariamente a las autoridades. La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien atribuyó este resultado a la presión sostenida de la operación Perseo en el cañón del Micay, en el departamento del Cauca. 2 policías resultaron heridos tras un hostigamiento en Villa del Rosario, en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Anoche hubo intervención de la fuerza pública para repeler el ataque que se atribuye inicialmente al ELN. Entre tanto, los representantes a la Cámara, Cristian Garcés, John Jairo Berrío y Juan Espinal, del Centro Democrático, radicaron en las últimas horas una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ante la reciente escalada terrorista en varias regiones del país. Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, que había sido secuestrada en Sevilla Valle el pasado 14 de agosto, cuando recogía a sus hijos en el Colegio San Luis. La semana pasada, habitantes del municipio habían realizado un velatón para pedir por su liberación. Entre tanto, 2 personas heridas dejó un intento de motín en la cárcel Villahermosa de la ciudad de Cali. La situación fue controlada por los guardias del IMPED, quienes evitaron la fuga de presos. Fueron liberados en las últimas horas los 2 funcionarios de la Agencia de Normalización y Reincorporación y los 3 firmantes de paz que estaban retenidos en Venezuela desde el pasado 14 de agosto. Fue radicada la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en la que piden al Consejo Nacional Electoral sancionar la campaña Petro Presidente 2022 por haber violado los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos. El presidente del Consejo Nacional Electoral y magistrado investigador Álvaro Hernán Prada confirmó que el jueves 11 de septiembre se llevará a cabo la votación de la ponencia en sala plena. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la ponencia presentada ante el organismo electoral y aseguró que no se superaron los topes permitidos durante la campaña de 2022. En el mundo, las defensas antiaéreas rusas derribaron en las últimas horas 26 drones de ala fija ucranianos sobre 4 regiones del país, informó en las últimas horas el Ministerio de Defensa de Rusia. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin Son las 5 de la mañana y 34 minutos. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Buenos días. Como siempre, les doy un saludo hasta ahora a quienes se suman a la sintonía gracias a la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Como siempre, hasta ahora les tenemos los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Ricardo, oyentes, buenos días. Feliz miércoles para todos. Redes sociales, pero también medios de comunicación. Me deja primero contarle una tendencia del mundo del entretenimiento. La gran conversación gira alrededor de Taylor Swift, una de las artistas más importantes del mundo, una de las mujeres además con más dinero en el mundo de la música, que anunció su compromiso. Le pidió
pidió matrimonio su novio, también famoso y millonario, el jugador Travis Kelce, y entonces se van a casar. Y esa fotografía, Ricardo, le da la vuelta a las redes sociales y aparece en la mayoría de diarios del planeta, reportando el matrimonio de la pareja, los dos con 35 años. Ahí estamos viendo la foto de la pareja. Del jardín, sí, de nuevo empiezan los detalles, que el anillo, que el jardín, que el lugar, que la época, esto yo sé, no me mire así, no le cambia la vida a nadie, pero es una de las conversaciones más importantes del mundo, pero cómo no, si es que la cantante es de las que más seguidores tiene. Por eso, Ricardo, la publicación en cuestión de minutos se viralizó en este mundo de las redes sociales. Google también está metido ahí en el tema, ¿no? Sabe que si usted busca hoy Taylor Swift en Google, caen como un confeti, unos anillos, unas imágenes de boda, porque Google también le está contando a la gente que Taylor Swift se va a casar. Ella misma lo informó en Instagram, así que esa es una conversación muy importante en redes sociales. Pero si le parece, hablemos de un tema más serio. También es tendencia para nosotros en Colombia, Ricardo, la palabra guaviare, porque los colombianos quieren entender lo que está pasando con los militares. A esta hora se está empezando el tercer día de secuestro de estos 34 militares, uno más que, si bien el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dice que no es cerco humanitario, que esto hay que llamarlo con todas sus letras, que es un secuestro, pues hasta ahora empezó el domingo y no han podido liberar a quienes estaban en una operación contra las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco. Guaviare es tendencia porque además anoche muy tarde el presidente Gustavo Petro dice que el gran problema de los campesinos es estar al servicio, instrumentalizados por la mafia, intentando explicar lo que está ocurriendo en ese departamento. Le cuento que desde Guaviare, allí desde la zona donde están estos militares secuestrados, nos confirman que ya hay funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a ver si se logra la mediación en zona rural del Retorno, que es donde se produce este secuestro. Un secuestro extorsivo porque también están pidiendo un cuerpo. Es que había una operación militar, para que la gente pueda entender lo que pasó en Guaviare. En esa operación militar mataron a 10 guerrilleros, 10 disidentes de las FARC, y la gente dice que en el listado hay un civil y exigen que les entreguen ese cuerpo, un cuerpo que ya está en medicina legal. Para la fuerza pública todos son disidentes. Muy bien, Camila, gracias. 5:38 minutos. Hablamos de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno del presidente Donald Trump sigue sumando aliados para esta operación internacional contra el narcotráfico en aguas internacionales, en el Mar Caribe. Se han sumado diferentes países que están en la misma estrategia, y hay novedades porque se conoce que Curazao ya no sería el punto de llegada temporal de los buques de guerra estadounidenses muy cerca de aguas territoriales venezolanas. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Y esto recuerda algo así como el llamado cerco diplomático durante el primer gobierno de Trump y el gobierno de Duque en contra de Maduro, que derivó en el reconocimiento de decenas de países de la presidencia de Juan Guaidó y la condena a Maduro. En esta ocasión el escenario tiene un componente distinto, y es ese despliegue militar masivo al Mar Caribe, que comprende unas 9 embarcaciones, aviones de vigilancia y miles de efectivos y marines. Que, por cierto, el desplazamiento y trayecto ha cambiado. Los 3 destructores que ayer las autoridades en Curazao habían anunciado que atracarían allí ya no lo harán. Se retractaron e informaron en un comunicado posterior que el consulado de Estados Unidos les había informado que el USS Jason Dunham, el USS Gravely y el USS Samson ya no realizarían el respectivo abastecimiento en la isla. No hay claridad de si el gobierno de Estados Unidos le disgustó que el primer ministro de Curazao compartiera detalles de la llegada de esos destructores. En todo caso, se espera que en los próximos días ya estén en posición todos los activos militares en el sur del Mar Caribe para adelantar lo que el gobierno sigue presentando como una operación antinarcóticos. Ayer, el secretario de Estado Marco Rubio, en reunión de gabinete junto al presidente Trump, se tomó un momento para hablar de la política contra los carteles. For the first time in the modern era, we are truly on offense against organized cartels that are pumping poison, killer poison, into our cities. And that's a team effort. It's Christie's team, it's Pete's team, it's Pam's team, and obviously it's under your leadership. And by the way, we're getting incredible economic international cooperation. Countries just in the last week, Ecuador, Paraguay,
Guyana, Trinidad, today Argentina. Por primera vez en la era moderna estamos realmente a la ofensiva contra los carteles que están bombeando veneno asesino en nuestras ciudades. Estamos recibiendo una increíble cooperación internacional de países en la última semana: Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Argentina, todos uniéndose a nosotros, tratando de ayudar para avanzar con esto. Y una cosa es que vamos a frenar el flujo de drogas, ya tenemos cifras récord de incautación, pero otra cosa es formar una coalición internacional en contra de esta plaga, decía el secretario de Estado. Recordemos que recientemente Estados Unidos anunció el despliegue adicional del crucero lanzamisiles USS Lake Erie y del submarino con propulsión nuclear USS Newport News. Hay algunos reportes extraoficiales, además, de aviones de vigilancia realizando vuelos de reconocimiento en el Mar Caribe, pero no está confirmado que correspondan a esta operación. Y ayer, en esa declaración de Rubio, fue la única que hizo medianamente referencia al cartel de los soles en 3 horas y 20 minutos de reunión de gabinete. Ni un solo medio le preguntó por el despliegue al presidente Trump, aun cuando le preguntaron, y esto va para Camila, por temas tan insignificantes como el compromiso de Taylor Swift. Ricardo. Más importante para los medios estadounidenses este martes, el compromiso de Taylor Swift que el cartel de los soles y Nicolás Maduro. Hablando de Venezuela, se empieza a conocer el detalle del despliegue militar de ese país en la frontera con Colombia. Incluye patrullaje con buques en el mar, lanchas por los ríos y hasta drones, además de los 15.000 hombres y mujeres que ya estarían siendo desplegados. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, soy Ricardo. Buen día. Estos 15.000 hombres de la Fuerza Armada venezolana están divididos en 60 URRAs, que son las unidades de respuesta rápida, conformadas por 250 funcionarios cada una, 15 de Estado Zulia, 15 de Estado Táchira, para completar los 15.000 soldados desplegados. Adicionalmente, se apoyarán con la Infantería de Marina, que hará presencia tanto en los ríos fronterizos como en el lago de Maracaibo y en la frontera marítima al norte, allí en el Caribe, límite con La Guajira, donde está el Golfo. De hecho, en ese punto hay buques de los más grandes que tiene Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Parino López, quien ofreció más detalles, mencionó incluso el uso de los drones para apoyar a las tropas en tierra que hacen la vigilancia en la frontera. Estas tropas son Ejército, Milicia, Guardia Nacional y Policía. Aquí vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones, recorridos fluviales con la Infantería de Marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, que desembocan en el Golfo de Venezuela, patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales. El ministro de Defensa reiteró que por ahora esta militarización o reforzamiento militar se enfoca solamente en los estados Táchira y Zulia y que apoyarán también la Fuerza Aérea con el uso de helicópteros. Esta movilización, recordemos, Ricardo, según la versión del chavismo, forma parte de una operación antidrogas, o al menos así lo han explicado, y por eso lo que más llama la atención es esta movilización de los buques de la Armada al norte, allí en el Caribe, donde se espera justamente en cualquier momento la llegada de los destructores estadounidenses. Ricardo. Santiago, gracias. El próximo 11 de septiembre se reunirá la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para definir si acepta o no la ponencia radicada este martes en la que se pide sancionar a el gerente de la campaña Petro Presidente y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a otros de sus directivos y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por haberse volado los topes de financiación de la campaña en la que Gustavo Petro fue elegido presidente en más de 3.500 millones de pesos. Después de varios meses de investigación, en un documento de más de 600 páginas se sustenta esta petición, que debe ser aprobada al menos por 6 de los magistrados de la Sala Plena del Consejo Electoral. Explica esta ponencia el presidente de ese ente, de esa corporación, Álvaro Hernán Prada. Encontramos que en la primera y segunda vuelta, en superación de topes de campaña, se volaron más de 3.042 millones de pesos y en financiación prohibida por más de 2.108 millones de pesos. Como consecuencia de esta vulneración a las normas electorales, proponemos a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral... Es decir, que lo irregular habría ascendido a más de 5.000 millones de pesos en la campaña Petro Presidente 2022, algo que desmiente un hombre que estuvo en la campaña, que fue muy importante para el triunfo de Gustavo Petro en las urnas, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Hay que dejar bien claro que los topes nunca fueron excedidos y que Ricardo Roa, aunque yo no estuve en la parte que tuvo que ver con la recolección o con las recolectas de dinero,
Estoy seguro que Ricardo Roa nunca jamás 5:45. ¿Qué dice el documento del Consejo Electoral? Que dice partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. Aunque en la apertura de investigación el 8 de octubre del año pasado se incluyó al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato, cabe recordar que el 27 de junio pasado la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una tutela en la que determinó que el primer mandatario solo puede ser investigado, sancionado y juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por lo que cualquier decisión que tome el Consejo Nacional Electoral solo deberá remitir el expediente al órgano legislativo. Entre los hallazgos hechos por los investigadores, se determinó que la campaña habría violado los topes por más de 3 millones de pesos, así como la financiación de fuentes prohibidas por más de 2.000 millones de pesos correspondientes a FECODE, la USO y la empresa Ingenial Media. Es por ello que los magistrados proponen sancionar a Roa, Mogollón y Soto en su calidad de responsables solidarios con una multa de más de 3.000 millones de pesos y la devolución de los recursos pagados por reposición de votos por otros 3.000 millones de pesos. Y en el caso de los partidos se impondría una multa por 1.167 millones de pesos, adicional de compulsar copias a la Fiscalía para que investigue las presuntas actuaciones punibles del exgerente Ricardo Roa. Se espera que la Sala Plena se convoque para el próximo 11 de septiembre, donde se deberá votar dicha ponencia y en dado caso solo se podrá adoptar una decisión con 6 votos de los 8 magistrados habilitados para votar. Andrés Carmona, Blue Radio. 5:46, hablando de política, fue lanzada oficialmente la precandidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, quien dijo que también está en la mira de los mismos criminales que mataron a su hijo. Ya sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que cegaron la vida de mi hijo. Quiero que sepan que no me intimidan y que no me voy a quebrar. 5:47. Se logró por otro lado una alianza entre Abelardo de la Espriella y el Movimiento de Salvación Nacional de Enrique Gómez Martínez para coavalar esa candidatura a la presidencia de la República. Habla el presidente del Movimiento de Salvación Nacional. Tenemos en Salvación Nacional amplias coincidencias con Abelardo en su visión de lo que debe ser el futuro de Colombia. Compartimos su talante aguerrido e ilustrado y sabemos de su aprecio y admiración sincera por el legado. 5:47 y por el lado del pacto histórico, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, confirmó que sí aspirará a la presidencia e irá a la consulta en octubre con los simpatizantes del presidente Gustavo Petro. La unidad es la victoria. No vamos a caer en el juego de quienes han traicionado al presidente y han buscado dividir el proyecto progresista. Por eso, he decidido inscribir mi nombre a la presidencia de la República de Colombia en la consulta del pacto histórico. 5:48. Esto, repito, no debería ser noticia, pero en medio de las turbulentas aguas de hoy en Colombia es importante que se diga cada vez que se puede. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dice que no hay ningún motivo para aplazar o suspender las elecciones del año entrante, que en marzo del 26 elegiremos Congreso y en mayo elegiremos al sucesor de Gustavo Petro. Ningún hecho de orden público o circunstancia excepcional pueden dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia. 5:48. En Cartagena hubo disturbios en los que estuvieron involucrados algunos hinchas de Millonarios. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, le cuento que las playas de Boca Grande terminaron siendo un ring de boxeo entre hinchas del equipo Millonarios y operadores turísticos de la zona durante el mediodía de este martes, quienes se fueron a las agresiones con piedras y botellas por reclamos ante supuestos cobros excesivos en productos y servicios que les estaban realizando a los aficionados del equipo visitante. Escuchamos de fondo los momentos de lo que fueron esta gresca, que al menos habría protagonizado unas 30 personas. Así contó lo ocurrido uno de los salvavidas que grabó la pelea de su caseta y quien logró ver a varios heridos. Los 3 policías no pueden con este grupo aquí. El miendero lo formaron allá. Estamos aquí en las playas del Inter. Ese va contado, ese va contado. Por el momento, la Policía Metropolitana de Cartagena no reporta el número exacto de personas heridas. Sin embargo, algunos de estos habrían requerido traslado a centros asistenciales. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. En Santander, más de 3.000 personas están incomunicadas por las consecuencias del invierno. Javier Rodríguez, en Bucaramanga. Ricardo, en los municipios de San Joaquín, Galán, Aguada, Floriana y Unzaga, las lluvias dejan afectaciones en vías, acueductos rurales y a cientos de familias que hoy permanecen incomunicadas. La alcaldesa de Galán, Sofía Medina, señaló que la creciente de la quebrada La Bitoca provocó graves daños. Hoy está colapsada la vía, no tenemos salida
no sabemos qué puede ocurrir de verdad, y hoy está bloqueada por todos lados porque por las lluvias de las últimas horas en el sur de Santander aumentaron las caudales del río Suárez, Chicamocha y Chucurí. Tiempo seco a esta hora en Bucaramanga, Ricardo, 20 grados de temperatura. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos. Sigue el intercambio de ataques con drones entre Rusia y Ucrania, alejando la posibilidad de un acuerdo de paz como el que había planteado recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Recordemos, Ricardo, buenos días, que hace apenas un par de semanas todo parecía indicar que estaba muy cerca, o al menos la posibilidad, la potencialidad de una reunión a tres bandas, Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Sin embargo, esas posibilidades se han disuelto seguramente por el poco interés que ha mostrado en ese encuentro el gobierno ruso. Así que la dinámica habitual de la guerra se mantiene. Esta madrugada las defensas antiaéreas de Rusia han derribado 26 drones de ala fija ucraniana sobre 4 regiones del país. Y esto sigue dejando claro la capacidad que tiene Ucrania para atacar dentro de Rusia. Al principio de esta guerra eso nos parecía algo totalmente imposible, que el cielo ruso fuera violentado por los drones de Ucrania. Sin embargo, eso es hoy el pan de cada día. La administración del Rostov del Don, la capital regional de la región atacada, ha indicado que de acuerdo con informes preliminares, 11 edificios del centro de la ciudad han sido alcanzados por los drones ucranianos, que también están atacando ya directamente objetivos civiles, como viene haciendo Rusia desde hace mucho tiempo. Los otros drones derribados fueron destruidos sobre las regiones de Oriol, Belgorod, Briansk y Kursk, estas 3 últimas colindantes con Ucrania. Sin embargo, en el lado ucraniano, una mujer de 81 años ha muerto por un ataque ruso con artillería en la ciudad de Jersón. El ejército ruso habría atacado esa ciudad en el sur del país en horas de la madrugada con artillería y con algunos drones. Precisamente sobre esos drones, la Fuerza Aérea de Ucrania ha asegurado en su parte matinal que en la madrugada de hoy ha conseguido neutralizar 74 de los 95 drones rusos tipo Shahed o Kamikaze, así como drones de réplica, es decir, los que se lanzan para confundir a los sistemas de interceptación. Se han consignado esta mañana 21 impactos en 9 emplazamientos diferentes, Ricardo. Enrique, gracias. 5:52 minutos. Hablamos ahora de la desaparición de la pequeña Valeria Afanador de 10 años de edad en Cajicá, Cundinamarca. La investigación ha tornado un giro inesperado. Aparentemente hay una vinculación de un extrabajador del colegio en el que desapareció la niña, o al menos eso habría dicho la rectora del colegio en diferentes escenarios. Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenos días. Con esta nueva evidencia, la investigación de la desaparición de la menor Valeria Afanador, que ya completa 16 días en Cajicá, podría dar un vuelco total, porque resulta que el abogado de la familia reveló a través de su red social X un video en el que la rectora del gimnasio Los Laureles, en una reunión de padres de familia, señala que fue un extrabajador el responsable de esta desaparición y que, en palabras de la rectora del colegio, lo hizo con el único fin de hacer daño. ¿Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador, una situación. Claro, yo quiero reafirmar lo que le he dicho a la fiscalía y le he dicho a toda al comandante, al coronel, al general, y pues finalmente sí queremos dar obviamente con el responsable que haya justicia. Pero la familia Afanador fue afectada, Valeria y la familia. Por su parte, el representante de la familia, el abogado Julián Quintana, aseguró que esa declaración no estuvo en la primera indagatoria que hizo la fiscalía, por lo cual le pide tanto a la rectora como al ente de investigación que aclare lo dicho, y asimismo también las fuentes internas de la fiscalía confirman que tras esta evidencia aún no se define si definitivamente se realizarían nuevas inspecciones tras lo mencionado. Sin embargo, cabe recordar que a lo largo de esta semana también desde la alcaldía de Cajicá confirmaron que el CTI continuaría la búsqueda y la investigación, porque desde el cuerpo de bomberos del departamento se pudo comprobar que definitivamente no hay evidencia alguna de que la menor haya caído en alguna cuenca o en algún pozo del municipio, como sería una de las primeras hipótesis que se manejó durante este caso. También el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que la hipótesis de una desaparición forzada toma mucha más relevancia después de lo comentado por la rectora de la institución. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Y hablamos ahora de una acción popular que fue radicada buscando que se ponga fin al asunto del ruido excesivo en el escenario Vive Claro,
que es muy importante para la ciudad, pero que tiene una serie de consideraciones por parte de los vecinos del sector en el barrio Salitre El Greco. Laura Alejandra Moreno. Ricardo, buenos días. Después del concierto de Green Day este 24 de agosto con el que se inauguró el Vive Claro con su aforo completo, siguen llegando reclamos de inconformidad por el excesivo ruido que generó. Este 26 de agosto la Fundación Misión de Observación del Deporte, Recreación, Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre y más de 60 vecinos de los barrios aledaños como Salitre El Greco, La Esmeralda, Pablo VI y Quirinal instauraron una acción popular que busca suspender los conciertos y eventos programados en el Vive Claro, alegando, y abro comillas, presuntas irregularidades en el proceso de contratación, cierro comillas. Además, en el comunicado argumentan que se evidenció que las vibraciones y los niveles de ruidos generados superaron los 90 decibeles permitidos por la normatividad vigente. Esto fue lo que dijeron algunos de los habitantes del sector el día del concierto. Un montonón de fila para que ingresen a ese concierto. Vive Claro dañó nuestro barrio. Tenemos contaminación ambiental, auditiva, atmosférica, contaminación del aire y acá no pasa nada. ¿Dónde están las instituciones? Antes de esta nueva reclamación ya se había manifestado el ruido en la zona durante el concierto. Al respecto, Vive Claro respondió a través de un comunicado que el escenario sí cumple con la normatividad vigente en materia de seguridad y sonido, pero que también revisarán sus protocolos y que ya han implementado un plan de mitigación del ruido. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. 5:56 y ahora hablamos de la economía, de la expectativa frente a la radicación esta semana de la polémica reforma tributaria por parte del gobierno nacional. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. Se acerca la hora cero para que el gobierno del presidente Petro radique su tercera reforma tributaria que, como hace un año, estará atada al presupuesto general de la nación. Esta semana se están desarrollando reuniones entre el gobierno y congresistas de las comisiones económicas para encontrar caminos y acuerdos que permitan aprobar el presupuesto del otro año, y allí el equipo de Hacienda del gobierno les habría notificado la fecha de la radicación de la tributaria por 26,3 billones de pesos para cubrir la parte no financiada del presupuesto. La senadora Angélica Lozano indicó que la reforma llegará al Congreso este viernes y manifestó su preocupación porque el presupuesto del 2026 podría correr la misma suerte que el de 2025, que quedó desfinanciado porque se cayó la pasada ley de financiamiento y el gobierno tuvo que decretarlo sin el visto bueno del Congreso, configurándose una dictadura fiscal. Sobre el articulado del proyecto, el Ministerio de Hacienda ha adelantado que no busca conseguir más plata para este gobierno, sino que la idea es ajustar el camino fiscal para el gobierno que llegue el próximo año, anticipando que vienen cambios en el IVA, impuesto al consumo, impuesto al licores y tabaco, impuesto al carbono y nuevas tarifas sobre el impuesto de renta y patrimonio, entre otras medidas. Diferentes sectores políticos insisten en que hay que recortar el gasto antes de pensar en cargar con más impuestos a los colombianos. Víctor Grosso, datayfx.com. Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro.
La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, seguimos en Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy miércoles 27 de agosto. Amanecemos con varias noticias que tienen que ver de nuevo con alteraciones del orden público en el país. La más grave ocurre en el departamento del Guaviare, en el municipio de El Retorno, en donde hace ya 3 días, más de 600 personas vestidas de civil pero instrumentalizadas por las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, mantienen secuestrados a 34 militares desde el domingo, y solo hasta ayer en la tarde el país se enteró de este secuestro, confirmado por el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, quien asegura que es un secuestro extorsivo que se produjo luego de la operación militar que dejó 10 disidentes abatidos, entre ellos alias Dumar, líder, cabecilla del bloque móvil Martín Villa y muy cercano a alias Mordisco. Dumar era un viejo conocido de inteligencia militar porque tenía más de 15 años en las filas de las FARC y luego en las disidencias. En ese operativo en el que fue abatido alias Dumar, también murieron otras 9 personas que, según el ministro de Defensa, también son disidentes de las FARC. Pero los habitantes del Retorno en Guaviare dicen que en la lista hay un civil y exigen que les entreguen el cuerpo de Ramiro Antonio Correa como condición para liberar a los militares secuestrados. Ese cuerpo, el de Ramiro Antonio Correa, es la condición para dejar libres a los secuestrados, pero está ese cuerpo bajo investigación y bajo custodia de medicina legal en San José del Guaviare. Sobre el secuestro de estos 34 militares, en el que ya hay mediación de la Defensoría del Pueblo para tramitar su liberación, el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, advirtió que es una clarísima violación al derecho internacional humanitario y culpa a otro cabecilla de las disidencias de alias Jimmy Martínez de secuestrar a los militares, por quien ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos. El presidente Petro dice que este secuestro es una retaliación de las disidencias a la operación militar contra alias Dumar y lamenta que los campesinos, dice él, estén al servicio de la mafia. En el mismo mensaje, el presidente informa que el cabecilla de otra estructura de las disidencias, la Carlos Martínez, les hablo de alias Kevin, se entregó al ejército durante otra operación en el Cañón del Micay. En esa zona del país se entregó Kevin, responsable de muchos atentados en Cauca, y ya fue conducido a Bogotá. En medio de todos estos alias de operaciones con 34 militares secuestrados y con una emboscada anoche contra la policía en Villa del Rosario, en Cúcuta, muy cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, el Congreso está citando a debate de moción de censura al ministro de Defensa, una moción de censura que promueven los representantes a la Cámara Cristian Garcés, John Jairo Berrío y Juan Espinal del Centro Democrático. Ya les voy a contar en segundos, hablando de la zona binacional entre Colombia y Venezuela, de una demanda que admitió para estudio la Corte Constitucional en contra de la creación de esa zona binacional que firmó el gobierno del presidente Petro con el dictador Nicolás Maduro y que ha servido para que Caracas justifique el envío de 15.000 soldados a la frontera. El demandante argumenta que el acuerdo firmado por el gobierno del presidente Petro es un tratado internacional que debió ser aprobado por el Congreso y debió ser sometido a control previo de constitucionalidad. Les hablaré en segundos también de política, de la decisión que en 2 semanas tendrá que tomar el Consejo Nacional Electoral. Votará en sala plena sobre si avala o no la ponencia que presentaron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en la que piden sancionar a la campaña
Petro Presidente 2022 por haber violado los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos y por haber incurrido en financiación irregular en más de 2.000 millones de pesos. La ponencia pide sanciones, pide multas, pide enviar el expediente a la Fiscalía para que se investigue penalmente no solo al exgerente y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sino también a Lucia Aide Mogollón, tesorera, y María Lucy Soto Caro, auditora de la campaña. Desde el gobierno del presidente Petro siguen negando la financiación irregular. El ministro Armando Benedetti, que fue integrante de la campaña, dice que no hay ningún tipo de evidencia de financiación irregular o de violación de topes por parte del gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Y hablaremos de política. Amanecemos con una nueva senadora del Centro Democrático, María Angélica Guerra. Asume la curul en reemplazo del asesinado senador Miguel Uribe Turbay. A propósito, su padre, Miguel Uribe Londoño, lanzó su precandidatura como el quinto aspirante del partido del expresidente Álvaro Uribe. En un acto en la Plaza Núñez, en el Capitolio Nacional, dijo que recoge las banderas de su hijo y que está en la mira de los mismos intereses siniestros que acabaron con la vida de Miguel Uribe Turbay, pero que no les tiene miedo y que no va a frenar. Por otra parte, hay noticias del precandidato Abelardo de la Espriella, que tiene el aval del Movimiento de Salvación Nacional para su candidatura. Él seguirá recogiendo firmas, una coalición que tiene, entre otras condiciones, la creación de una lista para Senado y Cámara en las elecciones de marzo del año entrante. Y Daniel Quintero se queda en la consulta del pacto histórico. Pese a las críticas contra la izquierda, decidió quedarse en la misma convocatoria. Eso sí, el Comité de Ética del Pacto tendrá que decidir si tiene o no las condiciones éticas Daniel Quintero para entrar en esa consulta, a la que se enfrentaría a Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, Susana Muhammad, María José Pizarro, entre otros. Ya les voy a hablar también sobre la alerta que han emitido 6 exministros de Hacienda y de Transporte, que en una carta enviada al gobierno cuestionaron un borrador de decreto que pretende redistribuir las vigencias futuras aprobadas en proyectos de infraestructura de transporte bajo el esquema de asociaciones público-privadas, es decir, quitar la plata con la que cuentan hoy obras de infraestructura. El documento señala que la iniciativa es inconstitucional y que regula asuntos que solo pueden ser modificados por el Congreso y no por el Gobierno Nacional. Y les hablaré sobre el giro que ha tomado la historia de la desaparición de la pequeña Valeria Afanador, niña de 10 años de edad, vista por última vez en su colegio en Cajicá, Cundinamarca, hace ya más de 2 semanas. El abogado de la familia, Julián Quintana, reveló un video de una reunión de padres de familia en el que la rectora del colegio, Sonia Ochoa, asegura que un extrabajador del mismo colegio estaría detrás de la desaparición de Valeria con el único objetivo de hacer daño a la institución. No hay daño, solo fue el susto, pero gran susto esta madrugada en el suroccidente del país, un fuerte temblor de magnitud 4.2 con epicentro en Cajibío, Cauca, incluso se sintió en la ciudad de Popayán. Y les hablaré en segundos también de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Crece el repudio global al ataque israelí al hospital Nasser, que dejó 21 personas muertas. El Papa Francisco acaba de urgir desde el Vaticano el fin de la guerra. 6:08, como siempre, un gusto acompañarlos. Hoy es el Día Mundial de los Lagos. Amanecemos con temperatura de 10 grados centígrados. Vamos a continuación con lo más importante en Colombia y en el mundo, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Esto es un secuestro y es extorsivo, pues además están exigiendo algo a cambio y obligando a que nuestros militares omitan con el cumplimiento de su deber constitucional. Un grupo de 34 soldados permanece secuestrado desde el domingo en zona rural del Retorno, en el departamento de Guaviare. Los uniformados de las fuerzas especiales de las fuerzas militares están en poder de unos 600 indígenas y campesinos que les impidieron salir de la zona tras la operación en que fueron abatidos un cabecilla de las disidencias y varios miembros de su estructura. El almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares. La comunidad llegó y pues rodeó a las tropas y en ese sentido pues nos retiene nuestro avance y luego nos hace un encierro completo y no nos deja mover. Según el ejército, las personas que participaron de esta emboscada están bajo presión de alias Jimmy Parra, cabecilla del grupo de la estructura 44. El alcalde del Retorno, Johnny Jaiber Casanova. Tengo conocimiento que hay más de 800 personas allí sobre ese sector, precisamente que no dejan salir al ejército es porque necesita que alguien pueda esclarecer los hechos. Entre tanto, 2 policías resultaron heridos en un hostigamiento registrado en Villarrosario, en la zona de frontera con Venezuela. La fuerza pública
República mantiene la intervención en el área para poder repeler el ataque que se atribuye inicialmente al ELN. En otro hecho, Anderson Andrei Vargas, alias Kevin, cabecilla principal de la disidencia Carlos Patiño, se entregó voluntariamente en el corregimiento del Estrecho, en el Bordo, en el departamento del Cauca. La entrega se produjo en medio de la presión militar de la operación Perseo en el cañón del Micay. Los soldados del ejército Brian Steven Ruiz y Jason García Rodríguez están desaparecidos en zona rural de Cumbitara, en el departamento de Nariño. Los uniformados se extraviaron durante combates con la estructura Franco Benavides el pasado 24 de agosto. Pese a la búsqueda aérea y terrestre, aún no han sido ubicados. Las autoridades investigan si se trata de un secuestro. El despliegue naval de Estados Unidos se desplaza a esta hora hacia Venezuela. Desde el puerto de Norfolk, en Virginia, zarpó el grupo anfibio USS Iwo Jima. El grupo está conformado por este buque, que es considerado como una base naval flotante, apoyado por el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. Uno de los responsables de la estrategia es Marco Rubio, quien en reunión de gabinete hizo referencia a los carteles. Por primera vez en la era moderna estamos realmente a la ofensiva contra los cárteles. Por su parte, el gobierno de Venezuela pidió apoyo a la ONU ante el despliegue militar de Estados Unidos que va camino a su costa. Mientras tanto, el régimen ordenó también ejercicios con los buques de la Marina Bolivariana. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, fue el encargado de dar estas instrucciones. Comprenden 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros que tenemos de línea fronteriza con Colombia. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización confirmó que este martes 26 de agosto fueron liberados 5 colombianos, 3 firmantes del acuerdo de paz y 2 funcionarios de esta entidad, quienes habían sido retenidos en Fortuna, Arauca y luego trasladados por el régimen de Nicolás Maduro a territorio venezolano. Franklin Castañeda, coordinador del equipo de prevención del riesgo de la ARN. Cabe resaltar que las personas liberadas se encuentran en buen estado de salud. Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya y su retorno a la libertad fue confirmado por la Personería de Sevilla en el Valle del Cauca. La profesional de la salud había sido secuestrada el pasado 14 de agosto cuando recogía a sus hijos en el Colegio San Luis. Los menores de edad fueron dejados en libertad esa misma noche, mientras ella permaneció varios días en cautiverio. Durante su secuestro, la comunidad organizó velatones y cadenas de oración. La doctora Daniela ya se encuentra con su familia. La Corte Constitucional admitió una demanda contra la creación de la zona binacional colombo-venezolana. Demanda interpuesta por el ciudadano David Jacobo Gómez contra este memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela. El acuerdo constituye un tratado internacional y por eso debió haber sido aprobado por el Congreso de la República y sometido a control previo de constitucionalidad por parte de la Corte. Los magistrados investigadores concluyeron que en las elecciones del 2022 la campaña del presidente Gustavo Petro violó topes y cometió varias irregularidades en primera y segunda vuelta. Ahora la ponencia con el expediente pasa a la sala plena del Consejo Nacional Electoral, que podrá iniciar su estudio para una votación y decisión final en 15 días. En total, los topes se habrían violado en 3.698 millones de pesos. Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral. Proponemos a la sala plena del Consejo Nacional Electoral una sanción a los sujetos procesales, gerente, tesorera y auditora de la campaña presidencial de manera solidaria por cerca de 5.900 millones de pesos. La Plaza Núñez del Congreso de la República fue el escenario elegido por Miguel Uribe Londoño para lanzar su precandidatura a la presidencia. Llegó acompañado por decenas de personas que tenían banderas de Colombia, gente cercana tanto a él como a su hijo Miguel Uribe Turbay. Ya sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que cegaron la vida de mi hijo. Quiero que sepan que no me intimidan y que no me voy a quebrar. Uribe Londoño también hizo un llamado a la unidad nacional. Es desde donde convoco esta unidad nacional para sumar a todos los miembros de los partidos políticos y sobre todo sumar a todos los colombianos que no militan en ningún partido. Angélica Guerra, integrante del Centro Democrático, tomó posesión como senadora de la República en reemplazo de Miguel Uribe Turbay. En ella afirmó que honrará su memoria y trabajará por las mismas causas que éste defendió. Miguel era mucho más que un líder político, era un amigo cercano, un hombre de principios firmes y de una pasión genuina por servir. Su capacidad de tender la mano, de escuchar y de inspirar nos recuerda que el servicio público solo tiene sentido si se hace con el corazón.
Abelardo de la Espriella será respaldado como candidato por parte del Movimiento Salvación Nacional. Su director, Enrique Gómez, afirmó que esto se dio porque comparten principios y creencias. Nuestra bella patria colombiana se puede y se va a salvar. No hay tiempo que perder. Es la hora de sumar nuestras energías y enfrentar el desafío terrible que plantea el gobierno inmoral de Gustavo Petro en su deseo de perpetuarse en el poder, abusando de los recursos públicos, comprando a la clase política e intimidando a la oposición con sus llamados a la violencia y sus mentiras. Sin presentar evidencia que respalde sus afirmaciones, el ejército israelí da la primera explicación sobre el ataque al hospital Nasser, donde murieron 21 personas, entre ellos 5 periodistas. Aseguran que buscaban destruir una cámara de vigilancia de las tropas israelíes instalada por Hamás. Medios israelíes aseguran que el Comando Sur aprobó la destrucción de esa cámara con un dron y que ese ataque desde tierra de la Brigada Golani habría sido el más letal. Por su parte, el Papa León XIV esta mañana se sumó a la demanda de un alto al fuego inmediato in Gaza. Torno oggi a rivolgere un forte appello sia alle parti implicate che alla comunità internazionale affinché si ponga termine al conflitto in Terra Santa. Millonarios perdió 1-2 ante Real Cartagena en la heroica en el estreno de Hernán Torres como técnico embajador, pero clasificó a octavos de final de Copa tras la ventaja que consiguió en la ida con un marcador global de 4-3. En la próxima ronda el azul enfrentará a Envigado. En la vuelta a España, Egan Bernal sigue cuarto de la general tras 4 etapas. Vingegaard segundo, perdió el liderato con el francés David Gaudu. El tercero es Giulio Ciccone. Santiago Buitrago es el segundo mejor colombiano en la casilla 7. Hoy quinta etapa contrarreloj por equipos en suelo español. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo 6:17 minutos. A las mismas Naciones Unidas que ha perseguido durante décadas el régimen de Nicolás Maduro, ha expulsado a sus delegados varias veces de Caracas, ahora está pidiéndoles cacao. Está pidiéndole al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que intervenga ante lo que considera una situación muy delicada frente a la presentación de las embarcaciones estadounidenses en el Mar Caribe. Habla además de submarinos nucleares, mientras que sigue el despliegue, al menos en el papel, todavía no se han visto las tropas en la frontera, al menos en la línea fronteriza, de los 15.000 militares venezolanos hacia la zona binacional con Colombia. Desde Caracas, Santiago Martínez.
Hola, sí, Ricardo. Son casi 3.000 kilómetros de frontera marítima con el Mar Caribe que tiene Venezuela, y allí pues se eleva poco a poco la tensión por la movilización de tropas, buques, drones y todo lo que se relacione con vigilancia y reforzamiento militar por parte del gobierno de Nicolás Maduro como respuesta a la anunciada pero aún no confirmada llegada de los destructores estadounidenses. El ministro de Defensa, Vladimir Parino López, confirmó el despliegue de buques de mayor calado en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, en específico hacia el Golfo de Venezuela, es decir, el occidente del país. Esto como parte de este refuerzo de la operación Relámpago del Catatumbo, así la llaman acá en Venezuela, que también prevé el desplazamiento de militares a la frontera con Colombia. El despliegue, por cierto, además de la tropa armada en tierra, que son 15.000 hombres, la complementan drones, helicópteros, equipos de escucha y patrullaje fluvial en los ríos fronterizos, así como movilización de los buques allí al Mar Caribe. Escuchemos. Con 15.000 efectivos en un frente desde allá arriba, Castillete, hasta el Táchira, que comprenden 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros que tenemos de línea fronteriza con Colombia. Un despliegue importante de corredor aéreo, de medios aéreos, de helicópteros, de medios de escucha, vigilancia, inteligencia, de exploración. Y cada una de esas urras, 60 urras, 30 en el Zulia, 30 en el Táchira, están compuestas por 250 hombres, que completan los 15.000 efectivos que ha ordenado nuestro comandante en jefe. Esta movilización, reiteramos, Ricardo, según la versión del chavismo, forma parte de una operación antidroga, o al menos así lo han explicado, lo han vendido, y por eso lo que más llama la atención es esa movilización de los buques de la Armada al norte, allí en el Caribe, donde se espera justamente en cualquier momento la llegada de los destructores estadounidenses. Pero además de esta movilización allí en el mar y en tierra, en todo lo que es la frontera con Colombia, Estado Táchira y Estado Zulia, también en paralelo el gobierno se fue hasta la ONU y denunció allí el despliegue de buques militares de Estados Unidos, sobre todo el tema de un submarino nuclear. Es lo que denuncia el gobierno allí en la ONU. Dicen ellos que uno de estos equipos es una grave amenaza a la paz y la seguridad en las regiones, y por eso pues también intenta desde la ONU frenar esta llegada de los buques estadounidenses acá al Mar Caribe, que te repito, hasta ahora ha sido anunciada pero no confirmada. Por lo pronto Venezuela se moviliza, 15.000 hombres en la frontera, buques, apoyo fluvial, drones, helicópteros y toda una movilización hacia lo que llaman zona de paz número 1 allí entre el Estado Táchira y el Estado Zulia. Ricardo. Muy bien, Santiago, gracias. 6:21. La gran pregunta es ¿hasta dónde llegará Estados Unidos con la forma en la que está mostrándole los dientes a Venezuela? Porque mientras ayer Marco Rubio, secretario de Estado, padre, buenos días. Buen día, Ricardo. Habló muy someramente sobre la forma en la que se han sumado varios países a esta estrategia contra el narcotráfico. Habló de Paraguay, habló de Argentina, habló de Trinidad y Tobago y de Ecuador. Solo Trinidad y Tobago tiene frontera con Venezuela, los otros que señalaste no. Pero es importante el apoyo político. Sí, también. Claro. Una pregunta que me hago es si se ha entendido que el régimen puede salir más fortalecido si no pasa nada. No, es que ya pasó. Si ocurrió. No pasa nada, si todo este movimiento naval, militar que se ha hecho no llega a ningún punto, pues el régimen va a salir fortalecido. Imagino ya el discurso del régimen del dictador diciendo pude vencer, pude salir adelante. Felipe, en el 2020 pasó algo similar. Estados Unidos mandó buques al Mar Caribe y al final no ocurrió nada y eso terminó atornillando aún más a Nicolás Maduro en el poder. Buenos días. Pero no sé qué puede pasar, porque ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Invadir a Venezuela? Que es prácticamente pues no lo veo viable. No, y es una locura. Es decir, tampoco estamos pidiendo aquí nosotros pase una cosa u otra. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? Estamos analizando. La gran pregunta hoy de la gente es, ¿qué va a pasar en Venezuela? Usted va en el carro, Felipe, sale a la calle y la gente está informada y dice, bueno, ¿y qué van a hacer los gringos en Venezuela? Esa es la gran pregunta. Y la pregunta crece por una razón, Felipe. Curazao, por ejemplo, ya dijo, por aquí no van a pasar ningunos buques de guerra de Estados Unidos. Nos dijeron, no señores, les agradecemos, pero por ahí no van a pasar. Entonces, la gran duda, Juan Camilo, en Washington, es si la operación o esa ofensiva se mantiene o no se mantiene. ¿Qué se sabe hasta ahora en Washington? Ricardo, buenos días. Pues lo que se sabe es que el despliegue se mantiene y que deben estar en posición para la próxima semana la totalidad de embarcaciones, 9 embarcaciones entre submarinos, buques, destructores, así como también aviones de vigilancia. Pero lo de Curazao sí llama la atención. Recordemos que ayer el primer ministro Gilmar Pisas de Curazao había dado una conferencia de prensa informando que para el día 28, es decir, mañana,
iban a llegar allí a un puerto en Curazao, en Willemstad, primero el USS Jason Dunham y posteriormente iban a llegar el USS Gravely y el USS Samson, que son los 3 destructores que también desplegó Estados Unidos. Pues han emitido un comunicado en las últimas horas diciendo que el consulado de Estados Unidos informó al gobierno de Curazao que el buque de la Marina USS Jason Dunham no visitará las aguas territoriales de Curazao. Hasta la fecha tampoco se ha recibido ninguna nueva solicitud para que otro buque de la Marina descargue en nuestro puerto. Esto naturalmente cambia al menos el trayecto que se tenía previsto y que se había notificado a través de las autoridades allí en Curazao. Esto al tiempo en el que Estados Unidos continúa vendiendo esta como una operación antinarcóticos, con lo que fue el despliegue en las últimas horas de un nuevo crucero lanzamisiles que es el USS Lake Erie, que tiene una capacidad tiene 2 sistemas de lanzamiento vertical de misiles, 61 celdas cada uno, es decir, capacidad de lanzar hasta 122 misiles, así como también tiene capacidad de llevar o de transportar helicópteros. Y junto a este crucero lanzamisiles está el despliegue del submarino, que hay que hacer una claridad frente a lo que está denunciando el gobierno de Venezuela, porque dicen que las armas nucleares representan un peligro para la región. Este es un submarino con propulsión nuclear, no es que lleve equipadas armas nucleares para utilizarlas en acciones militares, que es el USS Newport News. En todo caso, sí hubo una referencia a la ofensiva contra los carteles del narcotráfico en las últimas horas por parte del secretario de Estado Marco Rubio en una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Escuchemos. For the first time in the modern era, we are truly on offense against organized cartels that are pumping poison, killer poison, into our cities. And that's a team effort. It's Christie's team, it's Pete's team, it's Pam's team, and obviously it's under your leadership. And by the way, we're getting incredible economic, international cooperation. Countries just in the last week, Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad, today Argentina, all joining us or trying to be helpful. Por primera vez en la era moderna estamos realmente a la ofensiva contra los carteles que están bombeando veneno asesino en nuestras ciudades, y estamos recibiendo una increíble cooperación internacional de países en la última semana. Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Argentina, todos uniéndose, y decía allí el secretario de Estado, otra cosa que debemos hacer, además de la incautación, es formar una coalición internacional en contra de esta plaga, era lo que decía Marco Rubio en referencia. Recordemos que estos países han calificado o reconocido al Cartel de los Soles como una organización terrorista, y Trinidad y Tobago ha ofrecido su territorio para la operación por parte de los Estados Unidos. Ricardo. 6:26 minutos, gracias Juan Camilo. Felipe, en Colombia venimos a enterarnos anoche de un hecho muy grave. Se volvió costumbre el secuestro de militares en nuestro país, en teoría por parte de comunidades, pero que al final están por un lado instrumentalizadas por los criminales de las disidencias y por otro lado porque esos mismos disidentes se infiltran en la población. Ahí vemos las imágenes de la forma en la que 34 soldados están secuestrados en el retorno Guaviare por las disidencias de Iván Mordisco. Me llama mucho la atención una cosa, Felipe. Si esto pasó el domingo y ayer entrevistamos aquí temprano al ministro de Defensa, ¿por qué no habían dicho nada sino hasta la tarde de este martes? Es decir, ya vamos para casi 3 días de secuestro de estos militares, y si no es porque la Defensoría del Pueblo advierte que lo va a anunciar, prácticamente no sé si ya lo hubieran o no informado, pero este es un hecho que no se puede guardar, Felipe. Este es un hecho que tiene que ser denunciado de manera inmediata. Me llama la atención ese tema del tiempo. Si desde el domingo estaban secuestrados, ¿por qué no lo conocía el país? Pues porque ayer, yo lo dije y lo reitero hoy, Ricardo, ayer yo me sentí oyendo al ministro Sánchez viviendo en Dinamarca. Es que el panorama que nos presentó ayer el ministro de Defensa es un panorama totalmente diferente a lo que está pasando. Y seguramente, no lo puedo afirmar, ya el ministro tenía el informe del secuestro de estos 34 soldados y nos dijo que no, que la cosa no estaba tan grave, que en fin, lo que le oímos, no va a repetir la entrevista. Entonces, realmente el que tiene que dar explicaciones es el ministro, que ayer no las dio claramente, hay que decirlo, y por el contrario salió a decir, cosa que también dijo en Mañanas Blue, que había que bajarle el tono, que era que la gente estaba muy agresiva y no sé qué.
Entonces habría que sugerirle respetuosamente que empiece por decirle al señor presidente, ¿no? El ministro de Defensa Felipe, que fue citado a debate de moción de censura que no va a pasar. Representantes. Sí, en Cámara de Representantes, Felipe, tiene las mayorías el gobierno del presidente Gustavo Petro. Tiene usted razón sobre el secuestro de estos 34 soldados en el departamento del Guaviare. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, fue el ministro de Defensa Pedro Sánchez quien confirmó el secuestro de estos 34 militares en zona rural del Retorno Guaviare en medio de operaciones contra las disidencias de las FARC. El ministro dijo que estos uniformados fueron interceptados y privados de la libertad en un hecho que constituyó un acto criminal. ¿Cómo ocurrió? Según el ministro, unas personas vestidas de civil fueron las que interceptaron a la tropa y los retuvieron contra su voluntad, justificando esta acción bajo la figura de un corredor humanitario, lo que según dijo interfiere en las operaciones de seguridad contra alias Iván Mordisco en esta región del país. Hay un nombre de un criminal, Ricardo, que cobra relevancia y es el de John Wilmer Ulcue Troches, más conocido como alias Jimmy Parra, quien según inteligencia militar es quien está detrás del secuestro de estos 34 militares en Guaviare. Según las autoridades, este hombre de 26 años es el actual cabecilla de la subestructura 44 Antonio Ricaurte, facción que las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco tienen en esa región del país. El domingo pasado, en medio de una operación en Guaviare que dejó, recordemos, abatidos a 10 integrantes de las disidencias, entre ellos alias Dumar, se emitió la orden directa a este Frente 44 de replegarse y retaliar contra las tropas. La instrucción fue clara: amedrentar a la población civil y secuestrar a estos militares que adelantaban operaciones en zona rural de San José del Guaviare. El ministro de Defensa Pedro Sánchez reveló que las personas que mantienen retenidos a los 34 militares están exigiendo la entrega del cuerpo de uno de los guerrilleros abatidos durante esta reciente operación militar contra las disidencias de las FARC. El alto funcionario subrayó que por instrucción del presidente Gustavo Petro se han desplegado incluso todas las capacidades de las fuerzas militares y de la policía para rescatar a los soldados y así restablecer el orden. Además, también anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este grave delito contra la fuerza pública. Las autoridades coinciden, Ricardo, en que este cabecilla representa una amenaza seria para la estabilidad de la región, no solo por su capacidad de mando sobre al menos 70 hombres armados, sino también por el control que ejerce sobre corredores estratégicos del narcotráfico y las finanzas de esta organización criminal al mando de alias Iván Mordisco. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. La Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:31 de la mañana y volvió a pasar lo que el gobierno dijo que no permitiría más. Les estoy hablando del secuestro, no retención ni cerco humanitario de 34 soldados en el departamento del Guaviare. Son militares que pertenecen a las fuerzas especiales del SECOES, superhombres al servicio de la patria, que llevan 3 días en poder de personas que están vestidas de civil, que impiden su libre locomoción para salir de la zona donde desde el fin de semana adelantaban una operación en contra de la disidencia de las FARC. El blanco era el Frente 44 del bloque Amazonas, cuyo cabecilla es alias Jimmy, que a su vez le responde al gran disidente Iván Mordisco, a quienes por información de inteligencia se sabe le dieron de baja a por lo menos 30 guerrilleros, entre ellos alias Dumar, aunque de momento solo se han recuperado 10 cuerpos. Se volvió costumbre, se volvió paisaje secuestrar militares y policías. Van 23 de estos secuestros y azonadas solo este año. Han ocurrido en el departamento del Cauca, en norte de Santander, en Caquetá, en Guaviare y en Antioquia. El último de estos secuestros masivos fue en junio en el Tambo, en el departamento del Cauca, cuando también aparentemente civiles presionados por la guerrilla le hicieron una azonada a 57 militares. En ese momento, voces desde el gobierno y desde las fuerzas militares, como la del general Eric Rodríguez, que es el comandante encargado y segundo al mando del ejército, sentenciaron que no permitirían más secuestros ni más humillaciones a nuestros soldados. Esta mañana la historia se repite. Es un secuestro extorsivo porque la comunidad vestida de civil está exigiendo que entreguen
uno de los cuerpos de las personas que fueron allí abatidas, que el ejército dice que es disidente, pero ellos reclaman como un civil. Pero sí vale la pena, en torno a toda la situación que está ocurriendo en Guaviare, preguntarse por qué el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, solo hasta ayer informó del secuestro de los militares si se había producido el domingo pasado. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Dos grandes preocupaciones esta madrugada en materia de infraestructura. De un lado, la baja ejecución de la inversión dentro del presupuesto general de la Nación de este año, según el corte de cuentas que hizo ayer el cuarto ministro de Hacienda, con una caída de la inversión pública en el primer semestre de casi 9%, frente al mismo periodo del año pasado, y cayendo de los 58 a los 53 billones de pesos, golpeando obviamente la construcción de obras de infraestructura, pero obras doblemente golpeadas esta mañana por cuenta de un borrador de decreto del gobierno Petro que pretende redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas, es decir, el CASE que hace el gobierno nacional para proyectos de infraestructura que actualmente se construyen bajo el esquema APP, asociaciones público-privadas estipuladas por ley, la ley 1502 del año 2002, y desde hace 13 años herramienta fundamental para impulsar el desarrollo de la infraestructura en el país, con enormes ventajas, por ejemplo, frente al antiguo modelo de concesiones. No hay anticipos, no se paga el servicio si no es bueno, no se invierte en proyectos inmaduros y no hay adiciones multimillonarias, toda vez que se limitan al 20% de estas adiciones del valor inicial del contrato. Ley 1508 de 2012, que hoy tiene a Colombia ocupando el segundo lugar a nivel global para el desarrollo de proyectos de infraestructura bajo ese esquema APP, según el ranking del Banco Mundial, y después de un empate en el primer lugar entre el Reino Unido y Australia. Pero ley que, no obstante, pretende hacer trizas del gobierno de Gustavo Petro, con este borrador de decreto para redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas para estos proyectos de infraestructura en este modelo de APP, poniendo así en vilo la financiación a largo plazo de decenas de vías neurálgicas para la conectividad del país, vías que por lo demás ya sufrieron un durísimo golpe cuando el gobierno decidió aplazar el alza en los peajes, pero que ahora podrían todavía empeorar mucho más, y tal y como lo advierten ayer en una durísima carta media docena de exministros de Hacienda y de Transporte, entre ellos José Antonio Campo, José Manuel Restrepo, Juan Carlos Echeverry, Juan Camilo Restrepo, Ángela María Orozco y Germán Cardona. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Si usted o uno de sus familiares es uno de los miles de colombianos con problemas a la hora de entrega de medicamentos en su EPS, esta información le interesa. A partir de octubre de 2025, los gestores farmacéuticos en Colombia tendrán nuevos requisitos en la operación a la hora de entregar medicinas a los colombianos por culpa de una nueva circular, la que ha emitido la Superintendencia Nacional de Salud, que fue publicada en las últimas horas, pero que entra en vigencia en octubre, poniéndole nuevas responsabilidades a los dispensarios de medicinas. El gobierno pasó de hacer denuncias y críticas al rol de los gestores farmacéuticos como Audifarma, Disfarma, Cruz Verde, Colsubsidio, Cafam, entre otros. Están estos dispensarios hoy siendo claves en la entrega de medicamentos, pero el gobierno los criticaba y denunciaba. Incluso llegó a pensar en eliminarlos. En palabras del superintendente Giovanni Rubiano, había que quitar la intermediación. Pero ahora, con la nueva circular, la superintendencia aumenta la vigilancia, la inspección y el control a estos gestores farmacéuticos, que desde octubre tendrán 4 nuevas responsabilidades: informar con exactitud las tecnologías o las medicinas que tienen problemas a la hora de entregar en esa larguísima lista de medicinas escasas o pendientes. También tendrán que informar el número de puntos de dispensarios con los que opera, la capacidad para atender en cada uno, el tiempo promedio de espera y entrega de medicinas y el número de usuarios atendidos en cada punto. Tendrán que informar a la superintendencia de manera periódica el detalle de los contratos
contratos con las EPS o las entidades responsables del pago para saber si hay algún medicamento excluido o algún tratamiento para el que no estén entregando las medicinas. Y tendrán también que informar los datos de cobertura de los municipios y a qué población le están entregando medicamentos. Si los gestores incumplen con estas nuevas órdenes de la superintendencia, podrán tener sanciones administrativas o incluso responsabilidades legales. Dice el superintendente Giovanni Rubiano que con esta circular se va a empezar a resolver el problema de la entrega de medicamentos, el gran dolor de los enfermos y de sus acudientes hoy a la hora de tratar una patología. Esperemos que con una circular se resuelva. Lo que dicen los farmacéuticos es un problema de plata, porque no siempre les han pagado las medicinas entregadas. Estás escuchando Blue Radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que se... 6:41 minutos, amanecer frío en Bogotá. Felipe, cielo completamente nublado en Bogotá. Usted se asoma por la ventana y no ve ninguna posibilidad por ahora de que salga un rayito de sol. Pero sobre todo mucho frío está haciendo en Bogotá. Mucho. Sí, en las noches, en las madrugadas, el frío son heladas. Muy intenso. Ya, la levantada a las 4 de la mañana ya no es la misma levantada de hace unos años. Es dura. Difícil ha bajado la temperatura. Sí. No entiendo cómo hace un hombre como el padre Linero que viene en camisa hoy para eso estar no con nosotros. Yo no logro comprenderlo. Nosotros que somos animales de tierra fría, Felipe, y nos quejamos. Imagínese un caribe. Pero es que los caribes tienen una cosa que no tenemos nosotros. ¿Qué? Una esposa que le hace unas camisas lindas. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. ¿Qué tal el piropo? Muy amable, Felipe. ¿De qué hablamos hoy, padre? Oiga, la pregunta que nos hacemos todos los días es ¿cómo encontrar esperanza? Mire, lo que está pasando en Venezuela,
la situación que usted acaba de comunicar de los militares colombianos secuestrados, la situación de Gaza que cada día impresiona más y que cada día uno dice, por Dios, qué locura es esta, la guerra en Ucrania, y una cantidad de situaciones, aún hasta en lo personal, hacen que las personas se pregunten, ¿y cómo puedo seguir adelante? ¿Dónde puedo encontrar esperanza? Entonces tratemos de responder a la pregunta, ¿dónde encontrar esperanza con los pies en la tierra en esta situación difícil que vivimos? Sin perder la perspectiva, ¿cómo encontrar la esperanza? Padre, 6:42 minutos, el que no encuentra la esperanza por ahora con resultados es Millonarios, don Ricardo Rego, que perdió pero clasificó, porque así funciona el fútbol. Es cierto. Hola Ricardo, feliz mañana para usted y para todos los oyentes. ¿Sabe una cosa? Tuvimos una jornada de tarde-noche muy intensa de Copa Colombia. La derrota de Millonarios, es cierto, ya les vamos a contar, pese a caer en Cartagena, avanza en este certamen. La buena victoria del Junior con un defensa goleador y el partidazo del Pereira frente al Real Cundinamarca. Ojo con un nombre, Haider Asprilla Moreno. Anótenlo por ahí, porque ese chico que juega con el equipo de Cundinamarca, pero es del registro de Nacional, va a convertirse en toda una sensación. Ya les vamos a contar. Y ojo que les vamos a hablar también de la agenda internacional. Ya estamos a puertas de convocatoria. Debe entregarse el próximo viernes por parte del técnico Lorenzo. Hoy tiene Lucho Díaz competencia en Copa Alemana. Hoy Richard Ríos y John Jader Durán se ven las caras en la Champions. Bueno, tenemos a colombianos en acción, a otros en España como el Cucho Hernández y Nelson de Osa, más la Vuelta a España que hoy pinta electrizante con contrarreloj por equipos. ¿No está un poquito demorada la convocatoria de Néstor Lorenzo para la próxima siempre fecha? Se demora, mi querido Ricardo, y habitualmente se presentaba el jueves previo a la concentración. Se va a demorar otro poquito, casi que le aseguro que será el viernes cuando conozcamos el grupo de convocados para enfrentar a Bolivia y a Venezuela. Oiga, Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? ¿Qué decía, padre? Dairo. ¿No va a estar Dairo Moreno? Yo no creo que esté en la convocatoria. Debe estar. Bueno. No hay hoy un delantero colombiano más efectivo que internacionalmente hablando, porque Dairo lo vimos en Argentina, en Buenos Aires, contra Huracán. Debe estar Dairo Moreno. Modus operandi. ¿Cuántos años tiene Dairo Moreno, Ricardo? 39, va a cumplir 40. 39 años. En una pata, en una sola pierna, juega mejor que un pocotón de delanteros que tenemos hoy. Puede ser, y estamos de acuerdo en ese concepto, pero por modus operandi, no creo que lo tenga. Si lo convoca es el palo, no de la eliminatoria, de todo el proceso. ¿Les actualizo? Dairo Moreno cumple en 15 días 40 abriles. Exactamente. 40 años. Yo no creo que esté al nivel físico, por lo menos, de los jugadores de 20, 25. Es decir, puede ser un regalo, de cumpleaños. No, pero hombre, y va a meter goles. No, pero además, es que no podemos utilizar las eliminatorias, padre. Con la mirada y mete goles. Con la mirada y mete goles. No podemos utilizar la eliminatoria en la que nos estamos jugando la vida como un partido de homenaje o de despedida. No, yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en goles. Ricardo, de verdad. Partido determinante. Ricardo, ¿quién hace más goles que Dairo hoy? No lo va a convocar. No lo va a convocar. No, yo pido a Dairo. No, pues sígalo pidiendo, sígalo queriendo mucho, pero no lo va a Yo le digo que lo que pido me lo dan. 6:45 minutos. Si quiere apostamos. Un almuerzo para toda la mesa. No. Come mucho Rego. Le tiene una fe. No. Menos mal que tiene mucha convicción el padre Linero. 6:46 minutos. Vamos al municipio del Retorno en el departamento del Guaviare. Grave situación de orden público por el secuestro de 34 militares en las últimas horas y quejas de los habitantes de una zona que históricamente ha sido azotada por la violencia, por la extinta guerrilla de las FARC y ahora por las disidencias de ese mismo grupo. El alcalde del Retorno es Johnny Casanova. Señor alcalde, buenos días. Muy buenos días, saludo especial a este medio radial como lo es Blue Radio. O sea que gracias por el espacio y gracias por permitirme dirigirme a esta hora de la mañana. Saludo a todo nuestro país. Saludos. ¿Qué es lo que está pasando en el Retorno, alcalde? Bueno, dos situaciones que son muy preocupantes. Está pasando y como información oficial lo que tengo es mediante Consejo de Seguridad Municipal, pues el asesinato de una persona o de un cabecilla que pertenecía a un grupo armado ilegal allí y en lo que tiene que ver con pues la retención de los militares que se conocen a través de medios
nacionales. Eso es lo que se conoce allí exactamente sobre la zona. Sí. Alcalde, ¿cuándo ocurrió la operación contra alias Dumar, que es el hombre abatido, asesinado, dice usted? Sí, la operación ocurrió el día domingo. Es la información que tengo, el día domingo, y es abatido pues este personaje. Ya ayer pues cuando se conoce por el ministro de Defensa, cuando se conoce por las fuerzas militares el informe de 10 bajas, pues es ahí donde empieza a preocupar porque la comunidad reclama pues obviamente el asesinato pues de una persona que al parecer es civil. ¿Pero estaba en el sitio donde fue abatido Dumar? Estaba cayó como lo que tengo entendido es que quedó como en medio de la confrontación de este operativo. Es la información que yo tengo, por eso hoy pues la comunidad. Es decir, no hay claridad de que haya sido un integrante de la fuerza pública el que disparó contra esta persona. Pues realmente no se conoce. Eso sí, no puedo ser responsable ¿Y quién, acá. ¿quién es esa persona? Muerta en medio del fuego cruzado, según usted nos dice. Es una persona que acude al nombre de Ramiro Correa. Según lo que me han manifestado líderes, presidentes de junta y comunidad pues en general allá, esa persona pues no pertenece a ningún grupo, es lo que tengo entendido. Entonces lo que hoy la comunidad reclama es que se esclarezcan los hechos en cuanto a eso. Yo hoy también pues debo manifestar que me preocupa la situación en el sentido de que son dos versiones, una la retención de los militares y otra pues que me pueda esclarecer a la comunidad también si esta persona pues es un civil o no es un civil, para que haya claridad, ¿no? Y pues que no se vulneren los derechos, ni de los militares, obviamente no podemos permitir que siga pasando. Claro. Esto sí es así, que la comunidad está actuando de esta forma. Y dos, pues también lo que se conoce es que o lo que manifiesta la comunidad es que el ejército pues los ha atropellado, pues tampoco podemos permitir que el abuso pues de las fuerzas militares. Claro que no, alcalde, pero es absolutamente inaceptable lo que está ocurriendo en este momento. ¿Por qué usted llama retención y no secuestro lo que pasa con estos militares? Bueno, eso es un tema complicado. Pues en los videos que me envía la comunidad se ve el ejército dialogando. Entonces, es por eso que yo diría que es importante ir al territorio, ir a conocer, pues porque no nos podemos quedar pues detrás de una oficina o quedarnos en el municipio, sino pues que estoy en toda la disposición de ir. De hecho lo acaba de decir por Caracol Televisión, estoy en toda la disposición de ir al territorio precisamente para esclarecer qué es lo que pasa allá, porque no se puede quedar en palabras, en que esto dijo, en que esto pasa. Solamente una precisión. El hecho de que haya videos de los militares hablando con la gente que los mantiene allí no quiere decir que no estén secuestrados. Técnicamente, una persona está secuestrada cuando la mantienen contra su voluntad en un sitio. Si ellos quisieran salir hoy del retorno, no podrían hacerlo. ¿Eso no es técnicamente un secuestro? Sí, podría ser, pero pues vuelvo y repito, o sea, hay que tener claridad y pues vuelvo y repito, no se puede vulnerar los derechos ni de los militares ni de la comunidad, porque la comunidad hoy también manifiesta, es que aquí vinieron a golpearnos, acá vinieron a maltratarnos, y eso es lo que hoy la comunidad pues está indignada. Pero entonces, alcalde, ¿para eso no está la justicia? ¿No debería ser un juez, ya sea civil o penal, militar, el que determine y no tomar justicia por mano propia como está pasando en este momento? Claro, y por eso yo menciono que se debe ir a conocer también pues al territorio qué es lo que está pasando, pues porque no se puede quedar en versiones, ¿sí me van a entender? Y estoy defendiendo, por supuesto, que al Ejército Nacional no se puede permitir que se sigan reteniendo a estos militares allí, pero pues tampoco se puede permitir el abuso de la autoridad contra la comunidad. Estoy de acuerdo con usted, pero alcalde, si lo dice el ministro de Defensa, si lo dice el comandante de las fuerzas militares, no entiendo por qué usted habla de choque de versiones. Uno le cree a las autoridades. Yo tengo la información de primera mano y a mí sí me gustaría que se esclareciera ese tema, porque yo tengo la versión de la comunidad y lo que la gente hoy me manifiesta allá. Entonces, por eso no estoy ni en contra de lo que hoy el ministro manifiesta. Es que es muy fácil uno desde la ciudad, desde una oficina, quizás desde un medio de comunicación, decir que están secuestrados.
pero pues hay que ir al territorio. Yo por eso digo, yo sí estoy en la disposición de ir al territorio allá a conocer qué es lo que está pasando. Sí, alcalde, ¿quién era Ramiro Antonio Correa? No, realmente yo hoy decir que yo al señor lo conocía sería mentiroso. Yo no ¿Pero puedo qué ser le dice la comunidad? Usted ha dicho que está hablando con la gente allá en el retorno. ¿Qué le dicen? ¿Quién era el señor? Que pues era un campesino ahí de la zona. Sí conozco a la señora, a la esposa del señor, una señora que pues ha sido pues amiga del equipo de trabajo nuestro, que siempre nos ha apoyado pues en los procesos políticos, pero pues yo al señor sí no lo conozco. Tengo entendido que llevaban como 4 años conviviendo, pero pues de ahí para adelante no sé más. Son las autoridades, como usted lo manifiesta, las que nos deben decir efectivamente si el señor pertenece a un grupo o no pertenece a un grupo. Si es así, pues obviamente está equivocada la comunidad, obviamente. Pero pues son las autoridades militares las que deben determinar si el señor sí era sí pertenecía a un grupo o no pertenecía. Sí, alcalde, de él sabemos que era tendero, que tenía 53 años y que efectivamente estaba casado y que vivía en el retorno. Pero quisiera preguntarle, alcalde, ¿en qué circunstancias o por qué resulta él muerto en medio de las confrontaciones entre ejército y disidencia? Vuelvo y repito, yo no conozco el informe pues detallado ya cómo ocurrieron los hechos allá. Hay diferentes versiones. Una versión es que dicen que quedó en medio de la confrontación, es lo que dicen. Otros dicen que fue que llegaron ahí a la casa y pues que ahí efectivamente pues estaba el cabecilla y que posiblemente pues cayó también ahí esta persona. Son versiones diferentes, pero pues son las autoridades las que nos deben decir realmente qué fue lo que pasó, cómo fue el enfrentamiento, cómo fue la confrontación, para que esta persona, si es realmente que es un civil, pues que no, cómo pasaron los hechos. Sí, alcalde, mientras esa investigación avanza, ¿qué le dice a usted la gente, quienes tienen secuestrados a estos militares, qué piden a cambio de la liberación? Piden una comisión, ellos están en toda la disposición de dialogar, pero piden una comisión. Un representante, un delegado de la Comisión de Paz, un delegado del Ministerio de Defensa, un delegado de la Defensoría del Pueblo o la Defensora del Pueblo y presencia institucional, alcaldía, gobernación. ¿Y esas entidades ya llegaron a esa zona donde están los 34 militares? Sé que llegó Defensoría del Pueblo, pero no he tenido la oportunidad de conocer a fondo lo que ella haya podido dialogar allá. Pero sí hay presencia de la Defensoría del Pueblo. Sí. Alcalde, ¿qué están pidiendo los habitantes que tienen secuestrados a los militares en este momento en el retorno, en la vereda Nueva York? ¿Qué están pidiendo para liberarlos? Que se esclarezca el hecho, el por qué el asesinato de esta persona y el tema de una pérdida de unos bienes que ocurrieron en la vivienda donde vivía esta familia, como dinero, joyas, el tema de unos víveres y enseres. Eso es lo que pide realmente la comunidad. Claro, pero es que esclarecer un homicidio puede tardar meses. Entonces, según ese entendido, tendríamos que esperar meses para que esta gente... No podemos permitir eso. Eso sí está claro, no lo podemos permitir. Yo le he manifestado a la comunidad, no podemos permitir durar 3-4 meses con los soldados allá retenidos. Pero repito, necesitamos es activar la ruta, buscar la solución, buscar cuáles van a ser, si estamos en la disposición de un delegado del Ministerio de Defensa o del Comisionado de Paz, para que vayamos al territorio y podamos dialogar con la comunidad y se pueda de cierta forma pues liberar a los soldados o conocer realmente qué fue lo que pasó contra la comunidad. Eso es lo que necesitamos hacer, pero estamos en toda la disposición de ir al territorio y aclarar lo que viene presentando allí. El ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares han dicho que detrás de este secuestro están las disidencias, no solo instrumentalizando a los 600 campesinos, sino también algunos de ellos infiltrados. ¿Usted qué opina de esa denuncia que hacen desde las autoridades? Sí, podría estar pasando, pero pues no puedo decir acá de una forma irresponsable decir que es que conozco de antemano, no. Lo que sí sé es que hay amigos y comunidad en general que salieron a protestar por el asesinato de esta persona, muy seguramente porque lo conocían, sabían quién era y pues porque me imagino que tienen conocimiento de que no pertenece a ningún grupo. Pero pues vuelvo y repito, son las autoridades las que nos deben decir efectivamente el señor pertenecía o no pertenecía.
pero pues más allá de que yo pueda decir, oye, si están siendo instrumentalizadas o no, no lo podría decir. Sí tengo entendido que son más de 800 personas las que están allí sobre ese sector o sobre esta vereda. Entonces, muy seguramente puede estar pasando, pero pues no puedo ser responsable de decir sí o no. Alcalde, para la Fuerza Pública, para el Ministerio de Defensa, esta operación contra las disidencias de las FARC deja 10 disidentes muertos. Ya hay identidad de uno, que es el que la comunidad reclama como un civil, y eso tendrá que investigarse. ¿Quiénes son los otros 9 muertos? ¿Usted, la comunidad, los conocían? ¿Ya los han identificado? No, vuelvo y repito, la información que yo tengo de esos 10, uno solamente me reportó el ejército en el Consejo de Seguridad, que es el cabecilla, alias Dumar o alias Chito. Ese es el que yo conocía, uno de los 10. Ya luego aparece la versión de la que la persona reclama, que es aparentemente el civil, o sea, serían 2. Los otros 8 no tengo conocimiento, ya las autoridades dicen que hacían parte de las disidencias o del grupo armado, pero pues eso sí no tengo conocimiento. Tengo conocimiento de las 2. Alcalde, ¿usted va a ir hoy al sitio donde están secuestrados estos militares? Yo me encuentro en la ciudad de Bogotá en unas reuniones, pero estoy en toda la disposición de viajar, de ir, si es posible, acompañar a esta comisión para que se pueda esclarecer la situación que se viene presentando. Y más porque estamos en los ojos de todo el país, en una situación que hoy involucra pues a los soldados, involucra a la comunidad también. Entonces debemos esclarecer esta situación que se está presentando, más en nuestro municipio de Retorno. Son las 6 de la mañana, 59 minutos. Es el alcalde del municipio del Retorno, en el departamento del Guaviare, Johnny Casanova, con nosotros, hablando del secuestro. Alcalde, ¿34 o 33 militares secuestrados tiene usted en 33 tengo el dato. 33. Sí, es que hay una confusión porque anoche el ministro hablaba de 34, pero los reportes más recientes hablan de 33 militares secuestrados. Sí, cierto que tengo entendido, pues también tenía la misma información. ¿A cuánto queda la vereda de Nueva York donde están ellos del casco urbano del Retorno? Queda a Nueva York, nos gastamos por ahí 2 horas. ¿Cuánto? Por vía terrestre, por ahí 2 horas. 2 horas. Del retorno allá. 2 horas vía terrestre. Alcalde, gracias, y esperamos que de inmediato, sin condiciones, la comunidad libere a los militares secuestrados. Sí, claro. Es lo que debe pasar en un Estado social de derecho. Gracias, alcalde, que esté muy bien. 6:59 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Felipe, entiendo y me pongo un poco en los zapatos del alcalde del Retorno, Johnny Casanova. Por otro lado, entendiendo eso, él está en el terreno, él está exponiéndose a las disidencias que mandan allá, que gobiernan allá. También me preocupa mucho que no le dé plena credibilidad, o al menos lo diga en público, a las versiones del ministro de Defensa y de las fuerzas militares sobre el secuestro de estos 33, actualizamos la cifra, son 33 militares secuestrados. A mí sí me parece muy confuso. Pero es que el alcalde lo primero que habla es de retenidos. Entonces ahí ya la conversación pues tiene 2 matices completas. Se enreda. Pues claro que se enreda porque están secuestrados. No, él habló 3 veces de la retención de los soldados. Pero además, Felipe, se volvió habitual. Este hecho pasa en el Cauca, pasa en diferentes partes del país. Van 23 azonadas y secuestros este año. Se volvió paisaje. Entonces ahora